Bienvenidos a Refugio Paranormal. Hoy les traigo un caso tan increíble que desafía toda lógica, una historia real que ocurrió en una oscura madrugada de 1983. Una historia que hará que mires al cielo con otros ojos. Poco antes del amanecer del 12 de agosto de 1983, en la tranquila localidad de Aldershot, Hampshire, Inglaterra, un hombre llamado Alfred Bertu, de 77 años, salió a pescar como tantas otras noches. Un veterano de guerra, con un pasado lleno de aventuras, acostumbrado a enfrentar lo desconocido. Pero esa noche, lo que encontraría junto al canal de Basingstoke no tenía comparación con nada de lo que había vivido antes. Con su fiel perro Tiny a su lado, Alfred dejó su hogar a las 12:15 de la noche. No tenía idea de que estaba a punto de entrar en contacto con lo imposible. Después de un breve encuentro con un policía del Ministerio de Defensa, se dirigió a su lugar de pesca favorito, a unos 120 metros del puente Gasworks. Todo parecía normal. Amarró a su perro con una sombrilla y lanzó su línea al agua. A las 2:10 de la madrugada, mientras se servía una taza de té de su termo, una luz cegadora apareció en el cielo. Pero esto no era un simple reflejo ni una estrella fugaz. No. La luz descendía en un patrón extraño, como una hoja cayendo. Era algo inteligente. Y entonces, de la nada, se apagó por completo. ¿Qué estaba pasando? De repente, se iluminó otra vez, pero esta vez parecía aterrizar al otro lado del puente. Alfred, con la experiencia de alguien que había pasado años cazando en el interior de Canadá, supo que esto no era un avión. No era nada que él hubiera visto antes. Un extraño zumbido, similar al de un generador eléctrico, comenzó a llenar el ambiente. Alfred encendió un cigarro, tratando de calmar sus nervios, pero algo lo sacó de su estado de concentración. Su perro Tiny comenzó a gruñir desesperadamente. Algo venía hacia él, algo no humano. Apenas pudo distinguirlas en la oscuridad, pero ahí estaban, dos figuras pequeñas que avanzaban por el camino. No medían más de 1,20 metros de altura y se detuvieron justo frente a él, apenas a 5 pasos de distancia. Vestían trajes ajustados de un material similar al plástico, de color verde pálido. No tenían botones ni cierres. En sus cabezas llevaban cascos con visores negros, ocultando por completo sus rostros. No podía ver sus ojos, pero sentía que lo estaban observando. Uno de ellos levantó un brazo y le hizo una señal. ¿Querían que los siguiera? Contra todo instinto, Alfred decidió hacerlo. Siguió a los extraños seres, sin saber que estaba a punto de entrar en uno de los encuentros más inquietantes y documentados de la historia OVNI en el Reino Unido. Y lo que sucedió después, te dejará sin aliento. Mientras seguía a esas extrañas entidades, algo imposible ocurrió. Una de ellas atravesó las rejas del puente. Como un fantasma. Como si la materia no fuera un obstáculo para ellas. Alfred, en cambio, tuvo que trepar las rejas para continuar. Cruzó la carretera y regresó al sendero junto al canal, cuando de repente se detuvo en seco. Frente a él, imponente en la oscuridad, estaba una enorme estructura discoide de entre 12 y 14 metros de diámetro. «Dios mío, ¿qué demonios es eso?», pensó, sintiendo como un escalofrío recorría su espalda. El objeto estaba parcialmente sobre el sendero, con una parte sobresaliendo del terraplén. Al acercarse más, pudo ver que tenía una serie de escalones que llevaban hacia su interior. Pero había algo extraño. No estaban alineados con el camino, como si la nave hubiera aterrizado de manera apresurada o sin importar su orientación. En el casco del objeto, Alfred distinguió ventanas circulares y lo que parecían ser dos grandes esquíes metálicos que servían de soporte. El exterior tenía un brillo metálico, como si estuviera hecho de aluminio pulido. El momento de la verdad había llegado. Siguiendo a la enigmática figura que lo había guiado hasta allí, Alfred subió los escalones y entró en la nave. Lo primero que notó fue que no había esquinas. Todo estaba perfectamente redondeado. Se encontró en una habitación octagonal, con paredes, suelo y techo de un metal oscuro y sin terminar. La diferencia con el exterior era impactante. El interior parecía algo crudo, como si estuviera inacabado. Pero lo más extraño de todo, no había uniones, TORNILLOS, ni costuras.
Todo parecía una única pieza moldeada. El techo era bajo, lo que lo obligó a encorvarse. Al pisar el suelo, se dio cuenta de que estaba cubierto con un material tan suave que sus pasos no hacían ruido. ¿Qué clase de tecnología estaba presenciando? El ambiente dentro de la nave era ligeramente cálido, rondando los 18 grados Celsius, pero lo que más le perturbó fue un extraño olor en el aire. Algo desagradable, algo putrefacto. Alfred lo describió como el olor de carne en descomposición. De repente, un sonido lo hizo girar. Se abrió una puerta corredera en algún lugar de la habitación. El ser que había estado guiándolo cruzó al otro lado, mientras que el segundo se quedó justo entre Alfred y la salida. ¿Era una trampa? ¿Querrían evitar que escapara? Pero entonces, Alfred vio algo más, una estructura cilíndrica que se extendía del suelo al techo, de aproximadamente 1 metro de ancho. Junto a este pilar había dos figuras más, idénticas a las que lo habían escoltado. Y entonces, una voz resonó en la habitación. «Ven y párate bajo la luz ámbar». Alfred se congeló. No había visto ninguna luz ámbar, hasta que dio un paso a la derecha. Allí estaba, una tenue luz dorada en la pared, justo bajo el techo. Sin otra opción, se colocó debajo. El tiempo pasó lentamente. Minutos después, la misma voz volvió a hablar. «¿Cuál es tu edad?» Pero la voz tenía un tono extraño. Alfred la describió como una mezcla entre acento chino y ruso, con una entonación casi cantarina. Sin saber qué más hacer, respondió con la verdad. «Voy a cumplir 78 años en mi próximo cumpleaños». Se hizo un silencio, y luego, la voz dictó su veredicto. «Puedes irte, eres demasiado viejo e infirme para nuestro propósito». Alfred no discutió. Ni siquiera intentó preguntar qué significaba eso. Simplemente, dio media vuelta y salió de la nave. Al bajar las escaleras, tocó la barandilla y notó algo curioso. Tenía un mecanismo telescópico, como si pudiera extenderse o retraerse a voluntad. Caminó por el sendero hasta quedar a mitad de camino entre la nave y el puente. No pudo evitar mirar atrás. La parte superior del objeto giraba lentamente en sentido contrario a las agujas del reloj. Volvió a su lugar de pesca, donde su perro Tiny lo esperaba. Sin decir una palabra, tomó su taza de té frío, y se la bebió. Pero entonces, el sonido volvió. Ese zumbido eléctrico. La nave comenzó a levantarse del suelo. Las luces volvieron a encenderse con una intensidad cegadora. Por un momento, la iluminación fue tan fuerte que Alfred pudo ver con claridad su flotador de pesca en el agua, a casi 2 metros de distancia. Y en un instante, el objeto despegó a una velocidad descomunal. Se dirigió hacia el cementerio militar, antes de desaparecer en la oscuridad de la noche. El reloj marcaba las 2 de la madrugada, pero Alfred no gritó. No corrió. No hizo nada de lo que cualquiera esperaría después de un encuentro tan impactante. En lugar de eso, esperó a que amaneciera. A las 3:30 de la madrugada, simplemente reanudó su pesca, como si nada hubiera pasado. ¿Acaso quería convencerse a sí mismo de que todo había sido un sueño? ¿O sabía algo que nosotros no? Sea como sea, su historia sigue siendo uno de los encuentros OVNI más desconcertantes de la historia. Y ahora la pregunta es, ¿tú qué habrías hecho en su lugar? Y así, la historia de Alfred Burtus sigue siendo un enigma. ¿Fue un testigo genuino de un encuentro con seres de otro mundo, o simplemente un anciano con una imaginación desbordante? Lo cierto es que su relato nunca cambió, y aquellos que lo conocieron juraban por su honestidad. Lo más inquietante es que el área donde ocurrió el incidente ahora está bajo una extraña vigilancia militar. ¿Casualidad? ¿O el gobierno sabe más de lo que admite? Sea como sea, la pregunta sigue en el aire. ¿Qué buscaban esos seres, y por qué desecharon a Alfred? Si te gustan estos misterios, suscríbete a Refugio Paranormal, activa la campanita y déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Alfred dijo la verdad? Gracias por vernos, y recuerda, el misterio está más cerca de lo que imaginas.